Muy buenos días. Como ya les había adelantado, esta iba a ser una sesión de resolución de problemas. En particular me voy a enfocar en la metodología o la estrategia para resolver problemas y que estoy preparando previamente al horario de la clase, ya que en el momento de esta clase 24 no voy a estar disponible porque voy a estar en carretera. ¿Ya? Entonces la idea es revisar lo que hemos estudiado hasta ahora, brevemente, sobre mecánica de fluidos. Vimos que la clase número 22 y 23 ¿ya? Desarrollamos la, la teoría, digamos, para poder eh, analizar problemas de fluidos muy sencillos, ¿no? Entonces, veamos qué es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, básicamente hemos visto cuatro temas, ¿ya? En primer lugar empezamos con presión en fluidos, ¿verdad? Y llegamos a la obtención de lo que es la ley de Pascal, ¿verdad? Eso lo revisamos en la primera de las sesiones. En la misma sesión concluimos ese día viendo la ley de Arquímedes y hicimos una especie de argumento de plausibilidad de, de dónde salía esa y cuánto valía esa fuerza que ejerce, en este caso, el fluido hacia arriba y que permite que las cosas puedan flotar. Y en la última clase del jueves pasado, la clase número 23, revisamos algunos elementos que tenían que ver con la conservación de masa, que nos permitía encontrar la relación de una ecuación de continuidad. Definimos lo que era caudal o tasa de cambio de volumen. Y esa es una relación más o menos general que simplemente la obteníamos al hacer una igualdad entre los elementos diferenciales de masa al entrar por un área transversal y al salir por otra área transversal para poder obtener esa relación. Y finalmente, en la misma sesión, concluimos con la aplicación del teorema del trabajo y la energía cinética para un elemento de volumen del fluido y encontramos una relación que presentamos como la ecuación de Bernoulli. ¿Okay? Estos son cuatro elementos que en su conjunto nos van a permitir analizar algunas situaciones. En particular, hoy me gustaría enfocarme a los dos primeros principios, a la ley de Pascal y a la ley de Arquímedes. ¿Ya? Y el día jueves, ya en vivo, eh, voy a hacer el mismo ejercicio, pero conectado directamente con ustedes para ver aplicaciones de conservación de la masa, o la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. ¿Okay? Así que, sin más, analicemos el primero de los ejercicios. Me voy a enfocar en la estrategia, ¿ya? Y luego espero que podamos aclarar las dudas el día jueves, al inicio de la sesión. Entonces voy a leer, dice, un cilindro alto con área transversal de 12 centímetros al cuadrado se llenó parcialmente con mercurio hasta una altura de 5 centímetros. Se vierte lentamente agua sobre el mercurio, ¿ya? Los dos líquidos no se mezclan, ¿ya? Aparece, digamos, una capa primero de mercurio y luego aparece una capa de agua. El mercurio tiene una densidad mucho mayor que la del agua. Y la pregunta es, ¿qué volumen de agua deberá agregarse para aumentar al doble la presión manométrica en la base del cilindro? ¿Okay? Entonces, me gustaría analizar esto en dos pasos, digamos, de construcción del ejercicio. El primero de estos pasos es que efectivamente tenemos el tubo, ¿ya? Aquí con su base, y se le agrega mercurio. ¿Ya? Estamos en el primero de los casos. Entonces tenemos el tubito
y que le agregamos, que es muy largo, ¿no? Y le agregamos mercurio, 5 centímetros de mercurio. Entonces me gustaría empezar a definir algunas cantidades que van a aparecer acá. Por ejemplo, a esto le voy a llamar P0 o PO, a la presión que estaría en la superficie del mercurio, y a la presión en la base del tubo le voy a llamar PV, P base. ¿Ok? De tal forma que en este primer caso la presión manométrica vendría a ser PV menos PO. La vamos a llamar presión manométrica igual P sub P menos P sub 0 o P sub O, como queramos llamarle. ¿Okay? Ese es el primer elemento. Vámonos al segundo elemento. Después de que tenemos esto, voy a repetir el dibujo. Acuérdense que el primer paso para todo proceso de modelación o resolución de problemas basados en modelación es construir el dibujo, porque tengo que interpretar, ¿ya? Interpretar lo que me están diciendo con palabras, ¿no? Así que después de eso le agregué agüita, agua hasta una altura que queda por determinar, ¿ya? Entonces, ahora tengo agua por acá, tengo mercurio más abajo, 5 centímetros de mercurio y una altura que desconozco de agua, ¿ya? Entonces, aquí le voy a llamar a la presión que hay en la superficie del agua por arriba, le voy a llamar PO'. Acá abajo le voy a llamar P en la base prima, porque tiene que haber cambiado, ¿ya? Y la presión manométrica prima, ¿verdad?, de esta segunda situación vendría a ser PV' menos PO'. ¿Ya? Entonces ahí tengo el entendimiento de qué es lo que me están preguntando. Fíjense que dice lo siguiente: ¿qué volumen de agua o qué altura? Lo podemos cambiar la pregunta para esta altura, vamos a decir H, que aparece aquí, ¿ya? Esta le vamos a poner aquí H0, que sabemos que es de 5 centímetros, para poder trabajar bien con esta parte. Entonces ahí dice qué volumen de agua deberá agregarse para aumentar al doble la presión manométrica en la base del cilindro. O sea, yo tengo una condición que dice que la presión manométrica prima tiene que ser igual a 2 veces la presión manométrica original, ¿ya? Esta condición que aparece aquí, que voy a encerrar en un cuadrado, es la condición de la pregunta. Entonces, esa condición es la que hace de que yo no tenga cualquier altura de agua, sino que tenga que tener una altura precisa para lograr ese cometido. ¿Ok? Entonces, bueno, una vez que tenemos analizado el problema, y me gustaría encerrarlo aquí para decir lo que tengo a la izquierda representa mi análisis, y ahora recién tengo que empezar a vaciar ecuaciones y lo que sea. Entonces fíjense que, veamos, PV, principio de Pascal, vamos a aplicar acá, es igual a P0 más ρ de quién, del mercurio, aceleración de gravedad, y por H0, ¿no? Esa es la presión en el B. Por lo tanto, la presión manométrica del caso 1 sería simplemente ρ del mercurio, G, y por H0, ¿no? Lo que estoy tratando de hacer es mostrarles cómo llegar a la solución del problema sin tener que acudir a un vaciado de ecuaciones sin entender lo que estoy haciendo. Entonces por eso hice primero el análisis para que vean. Después a lo mejor van a ver la solución o las ecuaciones que van a concluir y van a decir, bueno, en realidad hay que hacer esto por esto, pero tienen que entender muy bien que el resultado viene de un análisis, ¿ya? No es una palta, viene de un análisis. Vamos con el segundo caso. El segundo caso dice que PV'
es igual a PO', más ρ del agua, G por H, que desconocemos, más ρ del mercurio, G, y por H0, ¿verdad? De tal forma que la presión, ahí lo voy a poner, no implica, la presión manométrica prima es PB' menos PO', así que es ρ a GH más ρ del mercurio GH0. ¿Okay? Y esta ecuación que estoy marcando aquí con un asterisco es la que me va a permitir conectar esas dos cosas. Entonces, por un lado, PM', que sería ρ del agua por G y por H, más ρ del mercurio por G y por H0, tiene que ser igual a 2 veces la presión manométrica inicial, ρ del mercurio por G y por H0. Así que aquí este término se va con este y aquí tenemos una relación que podemos entonces despejar en términos de el H del agua, ¿verdad? La altura del agua tiene que ser igual, también se nos van, perdón, la G, sería igual al ρ del mercurio por H0 dividido por el ρ del agua. ¿Ok? Así que, y bueno, este sería el H. La pregunta es, bueno, ¿cuál es el volumen? Esa es la pregunta del problema. Para responderla, entonces, recordamos que el volumen es igual a H por el área transversal, que lo conocemos, que vale 12 centímetros cuadrados. Así que a partir de acá se puede obtener esto de aquí. ¿Okay? Entonces, aquí ustedes agreguenle número, pero lo que quise enfatizar aquí en este primer ejercicio es cómo hacer el análisis. No lo vean esto como una fórmula que se la aprenden, sino cómo hacer un análisis. Por ejemplo, háganse la pregunta, ¿cuánta agua debo agregar para aumentar en 3 veces la presión manométrica original? ¿Ya? Y ahí vean cómo va a cambiar esto, ¿no? Y pueden ir generando un poco de mayor cantidad de análisis a su acervo propio de trabajo.